Buenos días a todos. Creo que podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy nos encontramos ya en la sesión número 4, organizado por Radio contra el Cáncer. En la sesión anterior vimos el cáncer de cerebro, cuáles eran los órganos en riesgo, los objetivos y los desafíos más comunes. El día de hoy va a estar dividido en dos etapas, en el que vamos a hablar del cáncer de mama, cuáles son los órganos en riesgo y los objetivos y los desafíos más comunes. Y es por eso que el día de hoy tenemos una invitada bastante especial para la primera etapa. Para la primera etapa tenemos a la doctora Brenda Carrión, que es una radiooncóloga de la Clínica Delgado Auna Oncosalud de Lima, Perú, con una especialización en el tratamiento de cáncer de mama. Doctora, bienvenida. Creo que podemos dar inicio ya a la sesión del día de hoy. Dejo de compartir en estos momentos para que pueda compartir. Buenos días, gracias por la presentación y por invitarme a participar. Voy a compartir mi pantalla ahorita. Buenos días. Bueno, en esta parte de la charla, en la primera parte, vamos a revisar los órganos a riesgo y luego vamos a revisar la anatomía de las regiones a tratar para poder entender un poco la importancia, ¿no?, de esto, de identificar estos órganos. Y finalmente las consecuencias de los errores que podemos tener, ¿no? Como toxicidad. Hola doctora, solo una cosita. La cámara la tiene apagada. Sí está compartiendo, pero la cámara está desactivada en estos momentos. Y es que se me bloquea un poco Ah, ok, el ok, internet. ok. Mil disculpas. No, pero Bueno, entonces me gustaría recalcar el por qué es importante conocer la anatomía y saber sobre la delimitación, ¿no? Ya hemos pasado ahora prácticamente todos los planes de tratamiento se dan en tomografía y el identificar algunas zonas de tratamiento a veces es un poco difícil. Entonces, es muy importante ser muy finos a la hora de delimitar tanto las zonas que queremos tratar como las zonas que queremos proteger, porque un error en esta parte de la planificación puede significar no controlar la enfermedad y generar toxicidad innecesaria en el paciente. Si bien existen han desarrollado sistemas, aplicaciones con inteligencia artificial que puede definir estas estructuras y ya lo hacen, ¿no? Actualmente, eh, considero que nunca va a poder interpretar las indicaciones clínicas que podemos dar. Eh, Cada paciente es completamente distinto, hay variantes anatómicas y es importante poder reconocer todas estas estructuras realmente. Bueno, empezamos, ya sé que lo han mencionado anteriormente en otras charlas, pero es importante saber que existen, ¿no?, los órganos en serie y los órganos en paralelo, ¿no? Los órganos en paralelo son aquellos órganos cuya función se puede mantener incluso si hay una parte dañada en su estructura. ¿Por qué? Porque hay subunidades que pueden compensar esta función. Entonces no va a poner en riesgo, digamos, tan en riesgo al órgano, no va a comprometer su función y todo depende del volumen que se incluya dentro del campo de tratamiento, ¿no? Para los órganos en paralelo tenemos que tener en cuenta que es importante el volumen total. Y también tenemos órganos en serie. Estos órganos sí son diferentes. Depende de cada una de sus estructuras para el funcionamiento total ¿no?, de esta estructura. Tenemos como órganos en serie la médula espinal, los nervios braquiales y el esófago. Y en estos órganos a serie, lo más importante es tomar en cuenta la dosis máxima que llega a ellos, ¿no? Eso es lo que tenemos que evaluar. Entonces, ¿por qué queremos tener claro esto, no? Para poder aplicar los constraints y también es importante a la hora del posicionamiento,
ver con qué estructuras tenemos que tener más cuidado. Perdón. Entonces, iniciamos la revisión con los órganos a riesgo. Entonces, el primer órgano a riesgo que tenemos es el corazón, está localizado en el mediastino medio. Si queremos evaluar por reparos anatómicos, vemos que a nivel de la columna está a la altura de D6 y D9. Por delante está medial entre los pulmones y por delante su límite anterior tenemos tanto al esternón como las costillas y los músculos intercostales. Si queremos delimitarlo, ¿dónde comenzamos? Comenzamos por el límite inferior y es importante reconocer esas estructuras, ¿no? Tenemos que reconocer el tronco pulmonar y tenemos que reconocer la arteria pulmonar. De acá está yendo, digamos, de cefálico a caudal, ¿no? De arriba a abajo. Entonces, identificamos esta estructura, seguimos más cortes hacia abajo y apenas se separen, digamos, estas estructuras, ahí debemos comenzar a delimitar el corazón. ¿Y dónde lo voy a delimitar? ¿Cuál va a ser mi límite? Contorneo el músculo, llego hasta el límite del pulmón. Lo que tenemos que delimitar es este tejido que encontramos acá, que es el pericardio. Este va a ser nuestro límite, ¿ok? Entonces, una correcta forma de contornearlo vendría a ser esta, donde encontramos todo el pericardio y no deberíamos contornear el músculo nada más. Sabemos que el corazón es un órgano que se contrae y se dilata y al momento de dilatar puede llegar hasta el pericardio y tenemos que abarcar toda esta zona. En el límite inferior, si ven acá no se nota tanto, espero que sí lo puedan notar, tenemos que incluir esta zona de acá como corazón, por más que no veamos músculo. Y si queremos ver qué tan abajo puedo llegar, este límite va a coincidir con el quinto espacio intercostal. Entonces por ahí nos vamos a poder guiar. Y quería mencionarles que el corazón es un órgano en paralelo, ¿no? Consideramos todo el músculo, digamos. Entonces, a la hora de evaluarlo, vamos a evaluar su dosis media, ¿no? Ahora, tenemos otra estructura que es la arteria coronaria descendente anterior. Esta arteria nace de la arteria coronaria y es una arteria fundamental porque va a irrigar el corazón, los ventrículos. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Detrás del tronco de la pulmonar y delante de la aurícula izquierda. Y se va a dirigir hasta el surco interventricular anterior y luego va a acompañar todo el borde del corazón hasta el ápice. Esta estructura, si bien cuando lo contorneemos no va a brillar, esta arteria está calcificada y por eso es que la podemos identificar con mayor facilidad, podemos guiarnos de este surco, ¿no? Para poder encontrarla. Esto se considera un órgano en serie. Tenemos que evaluar su dosis máxima, ¿no? Porque de excedernos hay un elevado riesgo de infarto al miocardio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta estructura. Es tan importante el corazón, ya lo sabemos que no, se han desarrollado distintas, digamos, técnicas para poder dar tratamiento. Una de ellas es mantener la respiración, ¿no? La inspiración. ¿Esto qué hace? Esto va a lograr que el pulmón se desplace hacia atrás y hacia abajo, disminuyendo enormemente la dosis que pueda llegar ahí.
El siguiente órgano a riesgo es el pulmón. Tenemos que delimitar ambos pulmones por separado, de ápice a diafragma. Se puede utilizar una ventana de tejido blando, no hay problema. Y no debe incluir el hilio pulmonar ni los bronquios. También se han desarrollado técnicas para minimizar la dosis que pueda llegar a él, como el tratamiento en prono, ¿no? Ideal cuando es solo el tratamiento a mama y no regiones ganglionares. Esto es, el pulmón es un órgano en paralelo. Entonces vamos a evaluar su dosis media también. El siguiente órgano a riesgo es la glándula mamaria. Su borde superior, o sea, desde dónde vamos a contornearlo. Tenemos que identificar la unión entre el esternón y la clavícula, y ahí es donde vamos a iniciar el contorneo. Vamos a dejar un espacio de 5 milímetros que corresponde a la piel. ¿Y hasta dónde voy a contornear? La parte posterior es en la cara anterior de los pectorales. Pero tenemos que tener en cuenta que esto normalmente se aplica casi para toda la mama, pero en el borde inferior realmente la glándula mamaria se aleja del músculo y se va se va más anterior. No se debe contornear hasta la pared costal. Si quiero identificar el borde lateral, tengo que identificar esta arteria que es la arteria torácica lateral y ese va a ser nuestro límite. No debemos ir más atrás. Ahora, este órgano, en general todos los órganos que he mencionado son los que regularmente se delimitan. Ahora, dependiendo del campo de tratamiento, es que yo tengo que aumentar más órganos. El plexo braquial es, digamos, una estructura muy importante, ¿no? Es una red nerviosa que está conformada por las raíces de los nervios de C5 a T1. Realmente se identifica con mayor facilidad en la resonancia, pero con la tomografía podemos tener una aproximación de su localización, ¿no? Generalmente, como dije, cuando tratamos regiones supraclaviculares es que lo tenemos que delimitar y solo debemos delimitar la zona ipsilateral, no necesitamos delimitar el plexo de ambos lados. Y si no se logra delimitar en su totalidad, sí debemos delimitar la zona que esté dentro de los 3 centímetros cercanos a la zona de tratamiento, a la zona que vamos a tratar. Entonces, para comenzar a identificar el plexo, primero tenemos que entender que con el plexo, o sea, los nervios, siempre va a estar acompañado de una vena y una arteria, ¿no? Es el paquete VAN, vena, arteria, nervio. Y debemos saber la relación que hay una con otra. Entonces, vamos a ver que la vena siempre va a estar anterior, ¿ok? Luego sigue la arteria y el plexo, el nervio, va a estar posterior. Ahora, si fuera una tomografía con contraste, va a ser más fácil identificarlo porque los que van a captar un poco de contraste van a ser la arteria y la vena y el nervio no lo va a captar. Entonces lo podríamos identificar con facilidad. Entonces, para comenzar a delimitarlo, nos vamos a ir a la tomografía, pero vamos a ir si bien todos contorneamos en el plano axial, en este caso vamos a ir al plano coronal. Y así como dijimos, desde la salida de las raíces nerviosas, vamos a identificar los agujeros a nivel de C5, vamos a contornear toda esta área donde va a estar el plexo. ¿Y cómo nos vamos a guiar? Tenemos que buscar el primer arco costal y la clavícula.
y todo lo que pase por encima del primer arco costal y debajo de la clavícula es que lo vamos a delimitar. Eso es como un esbozo de lo que es el plexo. Entonces, luego nos vamos a ir al plano axial y vamos a identificar, como dije, la vena es anterior, capta algo, pero bueno, la vena es anterior, sigue la arteria que capta más y posterior dentro de ese esbozo que hemos delimitado. Posterior vamos a tener al nervio y tenemos que delimitar toda esa estructura, ¿no? Como dije, el plexo consta de 5 raíces nerviosas. Tenemos que ir en el plano axial y identificar la salida de los agujeros y desde C5 comenzar a delimitar en orientación a ese esbozo que hicimos. Y ahí tenemos delimitado el plexo braquial. Es una aproximación porque con esta delimitación vamos a estar dentro, puede haber una variación de, digamos, hasta 1 centímetro de donde realmente se encuentra el plexo, pero para nuestro uso no sirve. Otro órgano a riesgo que vamos a delimitar en caso de tratar la región supraclavicular va a ser el esófago, ¿no? Es una estructura tubular. Tenemos que identificar el cartílago cricoide, se encuentra acá, e inmediatamente posterior, inferior, perdón, una vez que desaparece, ya delimitamos toda la estructura que es el esófago. Algunos confunden de repente la tráquea, que se encuentra anterior al esófago, pero lo vamos a identificar así. Es la estructura que está inmediatamente, digamos, anterior a la vértebra. Y tenemos que delimitar no solo esta cavidad, sino toda la pared muscular. Se considera un órgano a serie. ¿Por qué? Porque si hay una dosis, ¿se acuerdan que en el órgano a serie importa la dosis máxima? Basta un punto que llegue a la dosis máxima y puede ocasionar estenosis del esófago y ya por lo tanto todo el órgano no cumpliría su función. Puede también ocasionar esofagitis, entonces por lo tanto, y el dolor se irradia a todo el esófago, entonces ese órgano no funcionaría. Por eso se considera un órgano en serie. Y si queremos evaluar los reparos anatómicos, se va a encontrar por delante de las vértebras de C6 a T1. El siguiente órgano es la tiroides, que es de fácil identificación, incluso sin contraste. Se encuentra en cuello anterior, por delante de la tráquea, es más, la envuelve en cierto punto. Y se considera un órgano en paralelo, porque depende de qué tanto volumen reciba, ¿no? Que se puede ver, reciba la dosis, perdón, se puede haber afectado, el resto de la tiroides puede compensar su función. Este órgano es importante porque, como ven, en el campo supraclavicular prácticamente tanto la tiroides como el esófago están en contacto. Entonces hay que cuidar mucho este órgano también porque puede producir hipotiroidismo, ¿no? En mediano plazo. Otro órgano de riesgo también es la médula, ¿no? Esto es un órgano en serie, pues si hay lo evaluamos con el DIMAX, si hay una dosis excesiva, puede ocasionar mielopatías y la disfunción de ese órgano desde el punto de injuria, digamos, hacia abajo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y debemos contornearlo. Al ser un órgano de serie no es necesario evaluar todo el volumen, ¿no? Contornearlo por completo. Puede ser contorneado la parte, digamos, desde la base de cráneo o C1 hasta T4 o T6, que es la zona más o menos que va a estar en contacto con la
zona de tratamiento. Otro órgano también a tratar, sobre todo si tratamos grupos ganglionares, la axila, es la cabeza humeral, que es de fácil identificación. Normalmente se le da un margen para asegurarnos de no comprometer esta estructura. Ok, entonces ya hemos identificado los órganos a tratar y ahora vamos a ver las, la anatomía de las regiones a tratar. Ok, el área de tratamiento en cáncer de mama, como mencioné, en estadios tempranos puede ser simplemente la glándula mamaria, pero si es un estadio, es un cáncer localmente avanzado, sí va a requerir irradiar regiones ganglionares y por eso tenemos que tener cuidado con mayor número de estructuras. Entonces, el primer volumen objetivo a tratar es la glándula mamaria en caso se haya realizado una cirugía de conservación. Podemos guiarnos en cuanto a reparos anatómicos de la mama contralateral que no ha sido operada. Los reparos anatómicos son prácticamente los mismos. Sí nos podemos ayudar al momento de la tomografía de simulación poniendo fiduciales en el contorno de la mama, ¿no? Para poder ayudar a delimitarla. Debemos incluir todo el tejido que se encuentra dentro de este fiducial, también el tejido mamario visible, porque a veces no abarcamos a la hora de poner el fiducial en tomografía, no abarcamos todo el tejido mamario, porque a veces se confunde con tejido graso. Y debemos incluir dentro de nuestro CTB cualquier cambio quirúrgico, ¿no? Visible, tanto la cicatriz, el seroma o los clips, ¿no? Otro volumen que tenemos que delimitar es el lecho tumoral, ¿no? Cuando hacemos cirugía de conservación, tenemos que dar una dosis adicional a prácticamente al lecho quirúrgico porque ahí hay mayor posibilidad de que hayan células tumorales y por lo tanto deben recibir una dosis adicional. Entonces, para esto es importante, en general para todo, siempre revisar la historia clínica del paciente. Es muy importante, como ya dije, saber qué estadio está, qué tipo de cirugía se ha realizado. Por ejemplo, si es una resección normal, perdón, no va a haber problema para identificar el lecho tumoral. Pero si hay una cirugía oncoplástica donde hay mucho movimiento de tejido, eh, eso, por ejemplo, ya debemos saber que va a aumentar, digamos, el volumen de nuestro boost, de nuestro refuerzo. También para poder ubicar el lecho tumoral es importante también revisar la historia clínica porque si bien de repente no dejan clips, nosotros podemos ver en la ecografía o la mamografía previa en qué cuadrante está, de qué tamaño es, porque a veces tendemos a sobredimensionar el tamaño del lecho, ¿no? Entonces sobretratando al paciente. Entonces normalmente se contornea la cicatriz y se da un margen de 1.5 como extensión para cubrir la posibilidad de enfermedad microscópica. En caso sea una irradiación parcial de la mama, donde solo vamos a irradiar la cicatriz más un margen, este margen va a ser de 2 centímetros. Como les mencioné, esto es en caso de una cirugía oncoplástica, donde tenemos el lecho marcado por la ubicación que había previamente a la cirugía, ¿no? Que fue guiado por la ecografía y mamografía. Tenemos los clips, ¿no? Dados por el cirujano para ayudarnos a localizar la lesión, pero también se ha formado un seroma. Entonces, realmente esto obliga a incluir, lamentablemente, todo ante la incerteza, esa incertidumbre, ¿no? Para no perjudicar al paciente subtratante, tenemos que incluir
todo. Otro volumen objetivo a tratar es la parrilla costal, ¿no? Cuando se hace mastectomía. Aquí lo que me importa es ver, ¿no? A veces hay toda una resección de la glándula mamaria y el tejido que queda, si retrocedemos los 5 milímetros de piel, hay zonas en las que prácticamente no habría tejido para tratar. Se hace una expansión, pero con la respiración puede haber pérdida del target, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos esta situación? Esto nos obliga a expander el contorno hacia la piel y ponerle un bolus para poder coberturar esta zona de aquí. Eso es lo importante de esta diapositiva. Luego, entender dónde son los campos de tratamiento ganglionares, ¿no? Normalmente se toma como referencia el músculo pectoral menor y de ahí todo lo que esté, los ganglios que se encuentren inferolaterales van a ser el grupo 1, todos los que se encuentren a la altura del pectoral menor van a ser el grupo 2 y todos los que se encuentren de forma craneal o medial también va a ser el grupo 3. Los ganglios de Rotter los vamos a encontrar entre los pectorales, digamos al nivel del grupo 2. La región supraclavicular es importante. Aquí tienen los reparos anatómicos, pero como mencioné, es importante identificar esas estructuras, ¿no? La vena yugular interna y el músculo escaleno anterior. El problema o la importancia de saber, de conocer esta zona, es que incluso cuando vaya a ver la expansión para el PTB, se va a acercar mucho al esófago, que es nuestra estructura, ¿no? De riesgo, que es un órgano en serie. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Y también a la tiroides. En nivel 3 se encuentra en esta zona, ¿no? Esta es la supraclavicular, este es el nivel 3, acá están los reparos anatómicos, el nivel 2 y el nivel 1 que se encuentra más lateral cerca a la cabeza humeral y es importante saber hasta dónde llegar, ¿no? Porque se tiende a ir de repente muy caudal, pero tenemos que llegar como máximo al el espacio intercostal entre la cuarta y la quinta costilla. Hasta ahí es nuestro campo axilar. Otra zona a tratar de importancia, sobre todo cuando tratamos mama izquierda, es la cadena mamaria interna, ¿no? Está ubicada entre el primer y quinto espacio intercostal. Es la continuación, digamos, de la región supraclavicular. Muchas veces se ven que hay un gap entre el contorno de la supraclavicular y la mamaria interna, y no debería haberlo. Debe de contornearse en continuación. Si nos queremos guiar, se va a encontrar aproximadamente 3 centímetros de la línea media. Para orientarnos no es tan medial, es un poquitito lateral. Y eso es importante para nosotros, ¿no? Y acá la encontramos, prácticamente a 3 centímetros de la línea media. Perdón. Ahora para evaluar los constraints, luego les voy a compartir, ¿no? De repente con un archivo adjunto, todos los constraints, porque hay constraints para el tratamiento conversional de 2 grays por sesión, hay constraints también para hipofraccionamiento, ¿no? Eso lo tenemos que evaluar. También hay constraints dependiendo la zona en la que vamos a tratar, ¿no? Si tratamos la pared costal con la mama y bust,
tenemos un constraint, pero si tratamos regiones ganglionares, somos un poquito más laxos, ¿no? Porque si no, no podría realmente cumplir, ¿no? Tenemos que identificar, como mencioné, los órganos a riesgo y sus dosis de tolerancia. Acá tenemos un ejemplo de plan de tratamiento de una mama y de la región, de las regiones ganglionares. Acá se nota, por ejemplo, un desplazamiento de 5 milímetros. ¿Y qué implica esto en el paciente? Que reciba dosis justo en la coronaria, que es lo que no deseamos. Por eso es muy importante reconocer las estructuras, saber dónde están para evitar toxicidad. Esto es cuando hay un error de posicionamiento de 1 centímetro, toda esta área recibe mayor dosis, hay mayor riesgo de infarto, ¿no? Y mayor toxicidad de pulmonar también, ¿no? Más riesgo de neumonitis. Bueno, en este DBH se nota lo que implica el error de posicionamiento, ¿no? Cómo se puede incluso subtratar el target y cómo puede aumentar una dosis en un órgano de riesgo que no queremos. Esta es de variación de 5 milímetros y esta es la variación de 1 centímetro, ¿no? Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Le parece si respondemos algunas preguntas del chat que nos estaban haciendo? Sí. Bueno. Tenemos la primera pregunta de Armando que nos comenta cómo lidiamos con PTBs, CTBs que entran al pulmón, y que sí recomienda un RTOG. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, Armando nos comentaba Ujú. cómo lidiamos con los PTBs o CTBs que entran a pulmón. Normalmente, dependiendo de la técnica que usan, ¿no? Hay técnicas en 3D, hay técnicas en BMAT que puede minimizar un poco la dosis al pulmón. Hay como que medio arco tangencial. Eh, en mi institución lo que hacemos es, sí, con el PTB, si entra al pulmón o a la coronaria, si buscamos retirar el órgano de riesgo, realmente, Ok, para minimizar también la dosis. Fabiola nos comentaba con qué dosis evalúan la coronaria. La coronaria tiene que ser menos de 10, el Dmax. Luego les voy a compartir, no lo tengo acá, pero la coronaria normalmente es menos de 10. Ok, perfecto. Eh, gracias, doctora. No sé si tiene algún comentario. No, agradecerles por la invitación y ahí les dejo mi correo por si tienen alguna duda adicional. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, creo que con esto podemos dar inicio a la segunda etapa, que la segunda etapa tenemos a Camilo Portilla, que es un tecnólogo en radioterapia, coordinador de TAC Simulador de Centro de Control de Cáncer en Bogotá, Colombia. Camilo, bienvenido y gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, bienvenidos acá otra vez al curso. Voy a dar continuidad. ¿Me permites compartir aquí, porfa, Denilson?
Sí, debería estar habilitado. Ah, sí, ya lo tengo. Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Listo. También te recuerdo que tienes la cámara apagada, Camilo. Ok, ok, perdóname, no me había fijado. Bueno, buenos días para todos. Entonces vamos Gracias. a continuar con la sesión. Entonces vamos a hablar una partecita de simulación, algo de los accesorios de inmovilización y como tercer punto, algo de posicionamiento y variaciones y algunos desafíos que nos encontramos a diario en el posicionamiento de los pacientes con diagnósticos de CA de mama. Bueno, en cuanto a la simulación, les puedo decir que la posición ideal es la que, de la cual se puede beneficiar el paciente. Entonces, tenemos dos posiciones. La principal y es con la que más nosotros nos podemos identificar, es con la posición supino. Y van a haber ocasiones en que por decisión clínica o por métodos de estudio que ustedes tengan en las instituciones pueden utilizar la mama en prono. Pero al utilizar la mama en prono también se necesitan ciertos accesorios y contar con tecnología como adquisición de imágenes por ConvinCT y tecnología como BMAT para hacer el tratamiento. Indispensable contar con accesorios como planos inclinados, con soportes de brazos y soportes de muñecas. Si no contamos con este tipo de inmovilizadores, podemos contar con colchones al vacío, y en algunos casos hacer algunas inmovilizaciones personalizadas, en algunos casos especiales, en cuando los pacientes no toleran la posición de los brazos con elevación o que tienen dificultad para la elevación de los brazos. Algunos objetivos en cuanto al TAC de simulación. Recuerden que los objetivos es obtener una posición reproducible y esto es supremamente importante porque esto vamos a minimizar los errores o los desafíos que podamos encontrar en el tratamiento. Visualizar, como lo estaba indicando la doctora Brenda ahorita, los órganos y el PTB de la mejor manera y registrar las coordenadas de referencia y las marcas adhesivas con registro fotográfico en caso de algún evento especial con algún paciente. Les estaba mencionando la importancia de la posición supino y es que tiene unas ventajas. La posición supino tiene las siguientes ventajas, entonces las vamos a dividir de la siguiente manera. Camilo, perdón que Señor. te interrumpa. Solo nos comentan algunos que si puedes hablar un poco más lento por el tema de Ah, la de acuerdo. traducción, que es un poco Ah, difícil llevar. Gracias. de acuerdo. Perdón, perdón, perdón. Entonces, vuelvo. Entonces, algunas ventajas de la posición en supino y es que es la posición ideal para el tratamiento de mama, obvio en algunas excepciones, ¿vale? Entonces, lo vamos a ir de la siguiente manera. Vamos a hablar de la reproducibilidad exacta, de la seguridad integral del paciente y de la eficacia clínica. En cuanto a la reproducibilidad exacta, vamos a encontrar que la mayoría de los dispositivos de inmovilización los podemos utilizar en posición supino y que esta es una de las mejores posiciones para que el paciente primero tolere y para que el tratamiento sea reproducible, ya sean 15 a 30 sesiones. Además, se pueden utilizar sistemas de apoyo como las almohadillas, los soportes de brazos o se pueden adicionar soportes o sistemas como bolsas al vacío en casos especiales. En cuanto a la seguridad integral, podemos encontrar el confort del paciente y es que en el confort del paciente podemos encontrar la posición natural en la que se puede encontrar el paciente. Y pues si lo ponemos en contexto, esto beneficia muchísimo a los pacientes de difícil posicionamiento o que sean pacientes adultos mayores. En cuanto a la protección de órganos, pues es la posición ideal para técnicas avanzadas de inspiración como el breath hold, importante para la delimitación de los órganos a riesgo y la mama contralateral. En posición prono, pues eso es una de las desventajas que tiene y es que cuando se cuesta en prono, pues es muy difícil contornear esta mama como órgano a riesgo. En cuanto a la eficacia clínica, la planificación precisa permite el acceso a contornear mejor los CTVs y los PTVs y el acceso a la distribución de los ganglios comprometidos dependiendo del estadio de la enfermedad. Podemos aplicar técnicas avanzadas como la IMRT, BMAT, mejorar la IGRT diaria y aplicar técnicas avanzadas como el Breath Hold.
Lo que les venía comentando, encontramos en el mercado diferentes accesorios de inmovilización, unos accesorios de inmovilización que pueden contar con sistemas de apoyo del brazo y sistemas de apoyo de muñeca. Esto nos ayuda a que el tratamiento o los movimientos del brazo o el movimiento de la cabeza humeral se vea reducida. O vamos a encontrar también accesorios en el mercado en donde podemos encontrar que se pueden acoplar a los planos inclinados. Cabe resaltar que la mayoría de estos dispositivos vienen con un soporte pupitre que es importante para reducir la tensión lumbar que pueda generar la inclinación del paciente. Lo repito, en caso de no contar con esta serie de dispositivos, pueden elaborar colchones al vacío con una inclinación que no sea que no sea menor a 15 grados. Y encontramos los soportes de posición en prono. El por qué el plano inclinado, y es que el plano inclinado se utiliza por varias razones, ¿de acuerdo? Entonces, el primero es que favorece a que el tejido mamario tenga una caída hacia abajo, esto por debido a la gravedad, y la separa de la línea media del tórax. Con esta inclinación se puede mejorar muchísimo la distribución del volumen blanco y facilita un poco más, un poco no, facilita muchísimo mejor el contorno y nos permite precisión a la hora del tratamiento. La disminución a órganos a riesgo también nos favorece, ya que al inclinar el tórax, el corazón y el pulmón se alejan un poco del campo de tratamiento. Ya con nuevas técnicas, pues lo podemos hacer muchísimo mejor. En algunos casos, la mama izquierda permite reducir la irradiación cardíaca y efecto de toxicidades, como lo comentaba ahorita la doctora Brenda, en el caso de irradiar el pericardio, de la arteria coronaria, cuando son tratamientos de seno izquierdo. Y nos permite también, dependiendo del grado de inclinación, alinear el esternón con el esternón con el plano horizontal de la camilla, y esto ayuda muchísimo al físico médico porque mejora la homogeneidad o simetría. Acá unos ejemplos de un paciente con angulación y uno sin angulación. Entonces, en la primera imagen vemos cómo este paciente está en una posición neutra y vemos cómo el seno se sube hacia la fosa supraclavicular. Y lo que logramos con la inclinación del plano inclinado es que el seno decaiga y libere esta parte. Esto facilita muchísimo para las pacientes que tienen compromiso de la fosa supraclavicular y a las que se les cierra ya la fosa supraclavicular. Acá otro beneficio de utilizar el plano inclinado, y es que no solamente cae hacia abajo, sino que cuando hacemos una elevación segura de los brazos, vemos cómo el tórax hace una apertura tanto derecha a izquierda, permitiendo despejar esta zona y nos permite también alejar la mama contralateral de la que nosotros vamos a irradiar, de la ipsilateral. Al permitir esta caída, vemos cómo el seno se va hacia la parte derecha y cómo nos libera ese espacio. En caso de no contar con los sistemas de inmovilización o planos inclinados, pues una de las sugerencias es utilizar colchones al vacío, pero procurar no utilizar estos colchones al vacío con una posición neutra. Hay que generarles una posición de angulación y en esa posición de angulación garantizar e inmovilizar los brazos y las muñecas. Algunos casos, algunos desafíos, estos son dos casos, hay dos casos, ¿sí? Esta es una paciente que, pues, lo que ustedes ven son un sistema de gasas húmedas que tiene la paciente que van a actuar como bolus, ¿sí? Y la paciente tiene una limitación para la elevación del brazo. Debido a esa limitación, lo que nosotros debemos hacer es intentar alejar este brazo lo más que se pueda del campo de tratamiento, ¿sí? Una de las posiciones ideales es una posición en jarra, intentarlo dejar en jarra, y si tienen accesorios adicionales como backlogs para miembros superiores, pueden elaborar un backlog, ¿sí? Inmovilizando esta parte, pero lo importante acá es alejarlo del campo de tratamiento. Otro caso especial que les quiero presentar es esta paciente, es una paciente de la tercera edad, una paciente oxígeno dependiente,
una paciente con una cifosis cérvico-dorsal, una paciente de difícil posicionamiento. Y acá lo que nosotros vamos a encontrar principalmente es la ubicación de la lesión y vemos el edema que tiene en los brazos y la dificultad que ella presenta para la elevación de los brazos. En estos casos lo que se hizo fue dejar semisentada a la paciente y inmovilizar los brazos. Debido a su corporalidad, ¿sí? Es una paciente con un demasiado tejido adiposo, la separación de los brazos eh, fue muy compleja, pero ya con la adquisición de nuevas técnicas como BIMAT o IMRT, se puede beneficiar y evitar de que el brazo sufra efectos secundarios o radiodermitis sobre si se llega a ver expuesto en el tratamiento. Uno de los desafíos comunes cuando se tratan los pacientes con fosa supraclavicular es las quemaduras producto de los pliegues. Por eso una de las recomendaciones al hacer el TAC es que les eleves los brazos a los pacientes, pero que al elevar los brazos verifiques también que estos no generen esos pliegues que a la final terminan causando reacciones cutáneas sobre estos pacientes. Entonces, al momento de hacer el tag de simulación, verificar siempre eso, no generar pliegues y también eh, rotar la cara, no en todos los casos, pero en los casos de mamas avanzadas, ¿sí? Rotar la carita hacia el lado contrario. Esta es una fotografía de algunos efectos de algunas reacciones cutáneas en la piel de los pacientes. Es habitual en los pacientes que tienen senos grandes y en donde el seno no decae muy bien, se pueden visualizar este tipo de reacciones. En cuanto a lograr distinguir o distinguir la fosa supraclavicular del campo tangencial, también es supremamente importante, ya que este tipo de tratamientos, cuando incluyen fosa supraclavicular y campos tangenciales, las tiene un ángulo como de 10 a 15 grados para evitar irradiar órganos a riesgo como lo son el esófago y la médula espinal. Y acá es donde la posición del hombro y el brazo es fundamental para evitar en cuanto al posicionamiento y las placas de verificación nos den exactas, sino queden con rotación. Eso es un desafío de los pacientes con senos grandes, senos voluminosos que no decaen con el plano. Entonces, unos tips que nos ayudan de pronto a mejorar tanto el tag de simulación como en el tratamiento. Entonces, lo primero es ajustar el plano inclinado. Si manejan un plano inclinado 10 grados o 7,5 grados, lo pueden aumentar de 15 a 20 y tomar una exploración de control y verificar si hay una reducción en la sobreposición de las mamas. En caso de que esto no funcione, pueden utilizar eh, elementos de sujeción como lo son sostén de posicionamiento, que eran muy comunes, ¿sí? O utilizar cintas, pero que garanticen que la retracción que se va a realizar sea reproducible. Y en el mayor de los casos, pues garantiza intentar evaluar este tipo de posicionamiento con inmovilizadores y tratamiento con mama en prono. Pero pues, repito, al contar con este tipo de procedimiento, de hacer tratamientos con mama en prono, deben contar con los inmovilizadores necesarios para hacer este tipo de procedimientos y contar con técnicas de adquisición de imágenes como Combin y tratamientos y técnicas como BIMAT o IMRT. Ese es uno de los mayores desafíos y es que cuando los pacientes tienen senos tan grandes, ¿sí? Se presentan este tipo de series. Sabemos que si las acostamos en supino, posiblemente se van a presentar reacciones cutáneas, ¿sí? Cuando las acostamos en prono, uno de los mayores desafíos es que es el cenito contralateral. El cenito ipsilateral, que es el que se va a tratar, va a decaer sobre esta zona, pero el otro se va a encontrar aquí, totalmente comprimido sobre esta tabla,
y eso va a generar algo de molestias en la paciente. Entonces, no va a quedar la paciente derecha, sino que eh, va a quedar como rotada la paciente. Entonces, sí o sí tienes que tomar todos los días imágenes de verificación con este tipo de paciente. Los tiempos de espera en este tipo de procedimientos son un poco más prolongados y acá vamos a ver algunas ventajas de hacer mama en prono versus supino. Y es que lo que les comentaba, y es que cuando se ve el cenito, cuando se comprime con la parte del inmovilizador, la paciente pues no va a quedar totalmente eh, no va a quedar totalmente alineada, entonces siempre nos va a dar una rotación. Entonces, acomodar estos pacientes siempre va a ser, va a llevar demasiado tiempo, ¿sí? Además de la marcación que tiene que tener la paciente, porque no es una marcación especial, es una marcación supremamente especial también. Acá vemos en la siguiente imagen cómo se demuestra la distribución de dosis en la mama que se va a tratar y cómo el corazón y el pulmón se ven libres de esa dosis en comparación con la posición supina. Y algunos consejos para la evaluación del seno izquierdo, y es que en la actualidad hay varias contamos con tecnologías que nos ayudan a mejorar este tipo de distribución de dosis, que uno de los retos es intentar reducir la dosis al corazón y al pulmón cuando se trata la mama izquierda. Entonces, hay técnicas como lo que les había mencionado, Breath Hold, puede hacerse gating, puede hacerse 4D. Entonces, hay diferentes técnicas que podemos utilizar hoy en día para este tipo de procedimientos. Bueno, vamos a hablar de algunos desafíos. Ahora voy a mostrarles algunas imágenes en cuanto al posicionamiento correcto en simulación y el posicionamiento incorrecto en el área de tratamiento. Entonces acá lo que podemos ver es como en simulación el brazo se aleja está bien hacia arriba y como en tratamiento esa misma elevación de brazos no es similar a la que se hizo en tratamiento y ustedes pueden ver cómo el brazo decae en esta imagen. Otro ejemplo es cuando los pacientes se genera rotación en el tratamiento. Entonces vemos acá cómo el paciente queda en este campo, en este campo de fosa supraclavicular. Vemos cómo la clavícula se separa de esta zona y cuando tomamos imágenes de control por Convincity vemos cómo la clavícula separa esta zona que se va a irradiar y se mete o se inserta en esa zona que se va a irradiar. Esto es debido a la rotación que se genera en el tratamiento. Entonces, muchas veces nosotros nos encargamos solamente de visualizar qué es lo que voy a irradiar, pero muchas veces perdemos de nuestra vista puntos importantes como en este caso la clavícula. Y miren todo lo que se mete todo, casi todo en la clavícula. Entonces, resaltar la correcta alineación del paciente en tratamiento. Otro caso similar, pues vemos otra vez, este es plano coronal, el axial, perdóneme. Entonces acá vemos cómo está la campo de fosa, ¿sí? Y vemos nuevamente cómo se libera de la parte clavicular y acá observamos cómo ese campo vuelve y se mete debido a la rotación de la rotación de la cabeza del paciente. Eh, Bueno, pues de acuerdo a lo que está en la presentación, pues lanzo la primera pregunta. Denison, ¿me puedes colaborar, por favor? En estos momentos deberían de poder ver la primera. Si nos ayudan a ir respondiendo, por favor. Camilo, ¿te parece si respondemos algunas preguntas que nos están haciendo en el chat Claro que sí, Denison. mientras están votando? Em, Nos comentaba Julio qué se toma en cuenta para la selección del grosor del bolus. ¿Qué se toma en cuenta? Por lo general los bolos vienen de 0,3 y de 0,5. El más utilizado ese es el de 0,5 milímetros. Entonces, eh,
yo pienso que el más utilizado es el de 0,5 milímetros. Entonces el de 0,3 es que es una capa muy delgadita. Entonces eh, siempre hemos utilizado, siempre se debe utilizar siempre no, o sea, se utiliza el de 0,5, o si el médico dice no, quiero como un grosor un poco más de nivel, pues entonces se aumenta el nivel. Esto para algunos casos. En el gel que vienen de 0,3 o de 0,5, los de Aquaplast que son de 0,5, y el grosor sí puede variar en los que utilizan aún bolus de parafina. Las gasas, pues, funcionan como bolus, pero deben estar totalmente húmedas, y siempre garantizar de que esas gasas, primero que estén húmedas y que siempre se pongan la misma cantidad, que la verdad suele suceder muy pocas veces. Entonces, las gasas no es recomendable utilizarlas como bolus. Entonces, no sé si resolví la duda del colega. Perfecto, gracias. También nos preguntaban sobre el uso de máscara en mamas grandes con respecto a la contralateral. Se pueden utilizar, lo que yo compartí el día de hoy son accesorios eh, que son un poco costosos, sí, porque tienes que contar con un plano que sea adaptable para este tipo de máscaras, ¿verdad? Entonces se pueden utilizar, y lo que estén a nuestra disposición para mejorar la reproducibilidad del tratamiento, y si tenemos los accesorios, los podemos utilizar sin ningún inconveniente. Que sea beneficio para nuestros pacientes. Claro que sí. El costo bastante alto. Perfecto, gracias Camilo. Creo que podemos dar por finalizada esta encuesta. Vamos a ver los resultados. ¿Me Listo. confirman si se ven los resultados? Sí, sí los veo, y voy a pasar a la respuesta a la pregunta. Y es la C. Entonces es la que tuvo mayor respuesta, con un 76%. Muy bien. Y es que sí, realmente cuando se presentan este tipo de eventos, lo mejor es consultar con el dosimetrista, documentar cómo quedó el NETAC, y después documentar qué fue lo que pasó. ¿De acuerdo? Esto para reducir el riesgo de tener incidentes en radioterapia. Bueno, seguimos con las imágenes, que son la reproducibilidad del tratamiento es donde vemos los mayores desafíos en tratamientos de mama. Entonces acá vemos otra imagen con Vinciti, y vemos cómo queda el bracito, y acá ya no está el bracito, y cómo esos movimientos de rotacionales que genera el brazo, vemos cómo causan eh, la inestabilidad del tejido que se va a irradiar. Ustedes pueden observar acá que acá encontramos que el tejido se encuentra dentro del body, y ya debido a una rotación que ejerce el paciente, una rotación que no debe ser, ¿sí? Vemos de cómo se sale el volumen del campo de tratamiento. Acá vemos exactamente lo mismo, vemos cómo influye, en este podemos ver es la respiración, cómo puede influir también en los campos de tratamiento. Entonces vemos la primera imagen, acá vemos cómo se contornea bien el cenito, ¿sí? Y ya de repente vemos cómo se sale el volumen de tratamiento de la mama. Acá un videito. Y muchas veces estos tipos de eventos que se nos presentan en el área de radioterapia son productos del mal posicionamiento, porque yo puedo garantizar que en el TAC de simulación dejo bien alineado al paciente, pero si yo no me esfuerzo porque en tratamiento el paciente quede de la misma manera que en el TAC, va a ser muy difícil de reducir todo este tipo de eventos en los pacientes. Este es un caso que nos compartieron, ¿sí? Y es el uso de las fajas en algunos pacientes con demasiado tejido adiposo. Entonces, vemos, no sé si alcancen a ver en sus pantallas, vemos cómo quedan marcaditas las bandas de las fajas. Y es que las fajas, al ajustar el abdomen, pues lo que hacen es crear un desplazamiento de todo este tejido. Y al momento de tomar las imágenes, ¿sí? Pues podemos ver que no van a las imágenes no nos van a dar, ¿sí? Eh,
Acá que cabe resaltar, en este tipo de pacientes lo mejor es hacerles retirar la ropa que quede tan ajustada y obviamente pues fijarnos de que no tengan fajas de compresión abdominal, porque eso es lo que nos va a causar este tipo de eventos en estos pacientes. Y uno de los mayores desafíos que se presentan comúnmente en el área de radioterapia es cuando viene el fin de semana y los pacientes llegan sin las marcas. Am, Eso era hace unos años, era supremamente complejo porque teníamos que hacer, en algunos casos teníamos que hacer un nuevo tag de simulación ya con las nuevas tecnologías y el acceso a la IGRT. Tenemos el acceso a la ubicación de las marcas sin necesidad de hacer una resimulación. Pero en qué casos, unos tips, así como para en caso de que nos les lleguen los pacientes sin marcas, pues tomar imágenes AP y lateral, ¿sí? Verificar en el campo de tratamiento el SSE y fusionar lo mejor que se pueda con el tejido blando en el caso de que haya mama y en óseo cuando se trata reja costal. Contar con la aprobación del médico o del físico es también un aspecto importante para nosotros poder solucionar el tema de la pérdida de las marcas. Realizar un seguimiento con placas diarias después de la eventualidad del paciente y en caso de tener sistemas, esto sí es como un tipcito cuando tomamos Convincity, y es que cuando yo voy a tomar un Convincity de mama, recuerden que el equipo nos va a pedir siempre que estacionemos en posición cero, pero cuando vamos a tomar el Convincity, muchas veces lo volvemos a la posición cero, pero se nos olvida reposicionarlo en la posición en la que iba a tomar el Convincity. Entonces no olvidar lateralizar después de tomar el Convin, volverlo a la posición natural. Algunos protocolos típicos y algunas estrategias para el éxito, y es que en muchas ocasiones cuando se iniciaban pacientes era, ¿qué hago primero? O hago la fosa o hago el campo de fosa supraclavicular. Entonces, en las siguientes imágenes les muestro un paciente de inicio de tratamiento, ¿sí? En donde podemos ver el campo de tratamiento en la segunda imagen. Y lo que se hace para tratar este tipo de pacientes es cuando yo tengo el campo tangencial abierto, es marcar la parte superior, ¿sí? Esto lo que nos ayuda es que cuando vayamos a tratar la fosa supraclavicular, reconozcamos y evitemos puntos calientes y lo que les mencioné anteriormente, evitar los pliegues para disminuir las reacciones cutáneas que puedan presentar nuestros pacientes. Uno de los desafíos también que uno ve comúnmente es que o se puede presentar una inflamación o se puede representar una reducción del volumen tumoral en algunos casos. Entonces acá en el siguiente video lo que les quiero dar a conocer es cómo el paciente llega con un volumen total, voy a reproducir nuevamente el video, llega con una con un contorno, como ustedes lo aprecian acá en color lila, ¿sí? Y cómo a través de las sesiones de radioterapia vemos cómo el seno tiene ciertos cambios. Al tener cambios bruscos, vemos cómo el campo de tratamiento ya no está adaptado al contorno de la piel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes, hacerlo evaluar, hacer un reposicionamiento. Si después del reposicionamiento no nos da igual, lo pertinente sería comunicarlo con el área de física médica o con el médico y evaluarlo si podemos hacer una resimulación. El mismo caso. Y acá la importancia de o lo alineo con tejido blando o lo alineo con tejido óseo. Entonces quiero que observen en el video que la alineación con el tejido óseo no es muy buena, ¿cierto que sí? Yo la veo como muy regular, pero cuando voy a tejido blando, quiero que vean los cambios que pueden tener. Entonces voy a hacer una comparación acá. Y es que miren, tengo el contorno del seno, ¿sí? Hago el cambio y no tengo cambios en el seno. Entonces
Para tratamientos de mama, pacientes con mama, lo mejor es hacerlo, los cambios, la fusión, hacerla con el tejido blando, omitir un poco lo óseo. Algunos consejos para que evitar este tipo de eventos en tratamientos, en los tratamientos es garantizar y movilizar el brazo y el hombro, que son las partes que nos generan este tipo de desafíos a la hora de toma de imágenes y verificación de tratamiento. Otro consejo es la indexación del plano inclinado o colocar marcas de referencias en los dispositivos backlog. Hoy en día los planos inclinados vienen con una regleta y tú puedes anotar en qué posición quedaron las fiducias de este paciente y de esa manera podemos corroborar en el tratamiento de que esa posición confirme con las fiducias. O en el caso de los backlogs, marcar con una cinta la parte longitudinal de las fiducias y de esa manera garantizar la alineación correcta del paciente con respecto al backlog. Desde el TAC de simulación, si nosotros dejamos un paciente basculado desde el TAC de simulación, vamos a tener la certeza de que va a ser un paciente que no va a quedar bien posicionado durante las sesiones de radioterapia. Entonces, garantizar que el plano inclinado se encuentra ubicado en el plano medio de la mesa es una de las mejores maneras para evitar todo este tipo de desafíos que se nos presentan a diario en radioterapia. Entonces, en líneas verdes, en la imagen número 3 pueden ver que en líneas verdes está el plano o el eje central de la camilla y cómo pasa la columna o se pueden visualizar las apófisis espinosas, cómo pasan por la línea media de ese plano. En la imagen número 4 vemos que la paciente está totalmente aplanada sobre el plano y que no existe ningún tipo de rotación y esto nos ayuda a nosotros visualizar este tipo de cosas en el TAC de simulación, nos ayudan que en tratamiento se reduzcan todo este tipo de eventos o desafíos que se nos presentan. La indexación con los nuevos sistemas es clave. Ellos nos ayudan a evitar este tipo de desafíos que se nos presentan en tratamiento. Algo de técnicas especiales como el breath hold, que lo que el breath hold hace es primero contar con un sistema de visualización de imágenes, un sistema de movilización, ¿sí? Que nos permite generar un mapeo de la respiración del paciente, ¿sí? Eh, Una de las ventajas de este tipo de dispositivos o de este tipo de tecnologías es que permite que cuando el paciente expira, separa el corazón de la mama izquierda. Este tipo de procedimientos se hacen muy comúnmente en tratamientos de mama izquierda. Y adicional a eso son tratamientos que se pueden combinar con técnicas de IGRT avanzadas como la radioterapia guiada por superficie. Y algo supremamente importante que nos permite hacer este tipo de técnicas es que se puede reducir la dosis a órganos sin aumentar los márgenes desde la planeación. Entonces acá unos ejemplos con Brett's Hall, y es que el paciente, esto es lo que va a ver el paciente. El paciente tiene un dispositivo, una cámara guía que le va a ayudar a controlar los movimientos respiratorios. En la imagen B1 lo que vamos a mirar es la respiración libre del paciente. Lo ideal sería que esta franja amarilla que está acá se encontrara en esta parte, se encontrara en la mitad. Esto es con respiración libre. Con dispositivos de breath hold vemos cómo mejora la respiración y en el momento de irradiar, ¿sí? Si esta franja verde que ustedes ven acá se sale este rango, el equipo deja de irradiar. Si se va para abajo, pues el equipo deja de irradiar, ¿sí? Entonces, miren cómo nos permite estos nuevos sistemas mejorar eh, la la entrega del tratamiento para el paciente y cómo podemos reducir la dosis a órganos a riesgo. Otro ejemplo es que no solamente es un sistema de visualización externo, sino que también se pueden utilizar unas gafas
de realidad virtual y contar con un dispositivo electrónico que se coloca en la parte abdominal del paciente. Este dispositivo lo que va a hacer es asemejar los movimientos abdominales que haga el paciente tras cada ciclo respiratorio, y estos ciclos respiratorios son captados por unas cámaras infrarrojas que nos muestran los siguientes movimientos, ¿sí? Entonces acá vemos la respiración normal del paciente y acá vemos cuando se le dice al paciente que tome aire y lo bote, y ausencia de respiración, ¿sí? Y vemos cómo, cómo la ausencia de respiración se queda paralela a esta línea azul y a la línea roja. Si el paciente llega a tener un pico respiratorio, automáticamente el sistema lo capta y evita el sistema de irradiación. Por una imagen les muestro cómo se ve sin el uso de breath hold, ¿sí? Vemos cómo el campo de irradiación irradia gran parte del corazón, una parte del corazón, y vemos cómo se involucra también una parte del pulmón. Y el uso del breath hold, ¿sí? Vemos ya cómo el paciente, cómo el corazón se separa, ¿sí? Y cómo irradiamos, se minimiza la dosis a pulmón. Los desafíos principales para este tipo de procedimientos es la respiración del paciente. Si yo tengo un paciente que no me va a colaborar mucho, pues es un paciente que va a ser difícil hacerle este tipo de procedimientos, ¿cierto? Entonces, uno de los desafíos más grandes es ese, es enseñarle a respirar al paciente. Por eso, cada centro que practique este tipo de tratamientos debe contar con un plan de entrenamiento previo al TAC de simulación para poder hacerlo. Y es que uno de los desafíos en este tipo de procedimientos es que cuando tú le dices al paciente que tome aire y lo sostenga, el paciente toma el aire y lo que hace el paciente es tomar el aire y generar una tracción en la columna, o sea, va a levantar la parte dorsal, ¿sí? Y eso va a causar una falla en los movimientos de respiración al momento de fusionar las imágenes. Entonces, el entrenamiento previo, identificar al paciente, y si nos colabora o no nos colabora para poder ejecutar este tipo de procedimientos, es supremamente útil. Otro tip, así como para comenzar a ejecutar este tipo de procedimientos, es hacerle tomar lo más suave el aire que pueda al paciente y que lo sostenga, y contabilizar el tiempo que el paciente puede retener el aire. Por lo general hay pacientes que te pueden colaborar eh, bastante tiempo, como hay otros que no te colaboran, ¿sí? Entonces, principal acá, el entrenamiento al paciente previo al TAC de simulación. Y acá un videito con técnica Breath Hold. Entonces, ustedes pueden ver aquí que la alineación del paciente con respecto al tejido óseo de la parte de la columna es muy bueno, pero en la parte anterior es muy irregular, es muy inestable, ¿sí? Entonces, aquí lo que se hace cuando tenemos este tipo de fallas es mejorar un poco la respiración del paciente. Esto con la comunicación, informándole al paciente que intente guiarse de la mejor manera por el sistema de visualización que tiene o de apoyo de visualización que tiene el paciente. Esto a cuanto a los desafíos, abro espacio por si hay preguntas, alguna forma esta fue toda la presentación por el día de hoy. Si hay preguntas, con el mayor de los gustos, Denis. Gracias, Camilo. Sí, tenemos un par de preguntas que podemos responder. Preguntaba Julio sobre si el bread hall, qué tan parecido es al ABC, el Active Breathing Control. ¿Cuáles son las diferencias que encontramos entre las dos técnicas? Perdón, no lo entendí. Julio nos preguntaba sobre qué tan parecido o cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre el breath hold y el Active Breath Control, el ABC. ABC, bueno, el breath hold, ¿sí? Es cuando el paciente nos colabora, ¿sí? El paciente nos colabora y tú le puedes indicar al paciente tome aire y el paciente toma el aire. Con ABC,
El ABC lo que tiene es un sistema que reemplaza el apoyo del paciente. Entonces, en vez de decirle al paciente que tome aire, el mismo sistema se encarga de hacer la suspensión de toma de aire. Entonces, la diferencia que yo sé, ¿sí? Entonces, uno es asistido es con ayuda del paciente y el otro sí es asistido por el mismo equipo. Entonces, uno creo que ese es de Electa, solamente lo utiliza Electa, él es el ISARAT. Gracias, Camilo. También Ok, nos muchas gracias. preguntaban si tienes técnicas o consejos que nos puedes decir para manejar pacientes que tienen pliegues en el cuerpo. También les recuerdo a los participantes que si quieren preguntar, pueden levantar la mano y se les estará habilitando el micrófono. ¿Tienen que, perdón? No te entendí, Benito. Que si nos das consejos para cuando se tienen pacientes que tienen pliegues, cómo manejarlos. De acuerdo. Entonces, uno en los servicios uno se encuentra pacientes delgados, medios y unos que son gorditos. Con los pacientes que son gorditos, con ellos son los que tenemos que tener mayor cuidado. Pero hay dos condiciones, ¿sí? Y es que el field of view o el tamaño del gantry, del tag de simulación, es acá importante. No es lo mismo simular un paciente gordito con un field of view de 500, con un campo de 500 a uno de 800. ¿Qué hace que el tamaño de campo influya? Y es que el paciente gordito tengo que hacerle elevar muchísimo más los brazos para que pueda entrar y no se me recorte el tag de simulación. A diferencia de un campo 800 o mayor a 800, que yo puedo darle vía libre a los brazos, que no los puedo, no los subo tanto, sino que los relajo un poco más para reducir ese tipo de efectos o de pliegues en esa zona. Obvio vas a encontrarte pacientes que no van a colaborar mucho, porque a pesar de que le bajes al límite el bracito, siempre se va a formar ese bultico que es el que nos va a ocasionar las reacciones cutáneas en los pacientes. Entonces, si cuentas con un TAC grande, tienes libertad de bajar los bracitos, ¿sí? No hacerle tanta extensión de los brazos, ¿sí? Pero si tienes un TAC pequeñito, pues ahí sí, nada que hacer, tienes que levantarle los brazos, de hacerle en la flexión de los brazos lo que más puedas. Gracias, Camilo. También Alexandra nos preguntaba que si más o menos cuánto es el tiempo que toma una sesión de Red Bull. Sabemos que esto depende del paciente, pero más o menos cuándo es el rango estimado para un paciente en Red Bull. El tiempo estimado es aproximadamente con ese tipo de pacientes es alrededor, puedes contar con un alrededor de entre 30 y una hora. Puedes estar contando para tratar para este tratamiento. Obviamente estoy haciendo los intervalos del paciente que te puede colaborar sin hacer intervenciones, 30 minutos. Pero ya con un paciente que no te colabore y que tengas que hacer varias intervenciones, se te puede ir hasta una hora. Por eso también acá contar con el tiempo o con los espacios necesarios en la agenda para no crear retrasos en la agenda y buscar los espacios deseados para este tipo de pacientes es bien complicado, creo. Pero oscila entre los 30 y una hora con paciente que no te colabora, que tengas que bajar, que tengas que reposicionar o que hayan fallas en la conexión, que puede pasar. Hay muchas cosas que pueden pasar, pero por lo general de media hora a 30 a una hora se puede hacer el tratamiento. Gracias. También Ismael nos preguntaba cuántas veces es habitualmente realizarle la verificación al paciente si tenemos Convin. Por lo general, en Combin, yo soy uno de los que digo que si yo tengo buen espacio en la agenda, yo le tomaría un Combin a la semana al paciente o dos Combin a la semana y el resto de sesiones lo hago con plecas verificadoras. Si tengo los espacios, si veo que tengo una agenda que no colabora mucho, ¿sí? Puedo estar tomando un Combin diario y una placa verificadora en la semana. ¿Sí? Porque es que los cambios que puede, cuando tienes combi para tomar imágenes de la mama, ya vimos en un video los cambios que pueden tener la glándula mamaria como tal, puede causar una inflamación o una reducción del volumen tumoral.
Y si nosotros no vemos esos cambios con tejido blando y si no estamos chequeándolos constantemente, pues vamos a perder dosis en la zona que vamos a irradiar. Entonces, mi consejo es, si yo tengo una agenda harta donde vea que yo puedo tomar un combin, yo tomaría un combin diario y el resto le hago seguimientos con placas guiado por tejido blando, ¿sí? En el caso de los pacientes que tienen mama. Y en el caso de que solo es reja costal, yo creería que con dos o tres placas a la semana estaría muy bien controlado ese paciente. Perfecto, gracias Camilo. Creo que la siguiente pregunta está dirigida a la doctora Brenda, que nos preguntan cuánto es el constraint para el marcapasos. Hola doctora. Hola. Sí, sí, le escuchamos. Sí. Usamos realmente o sea, usamos el mismo constraint y minimizamos, tratando de minimizar la dosis. Usamos lo mismo constraint del corazón. Ahora, los marcapasos, sí, o sea, cuando un paciente tiene marcapasos siempre tiene que ir con el electrofisiólogo y evaluarlo, porque muchos sí son compatibles con el tratamiento. Y en caso, bueno, no sea compatible, nosotros al menos lo tratamos con eh, el electrofisiólogo está en la sala, no en la sala, no está afuera en la consola, eh, ah, por si acaso pasa algo. Pero en general se trata de minimizar la dosis al máximo usando el mismo constraint. Perfecto, muchas gracias. Tenemos a un participante que tiene la mano alzada en estos momentos. L- Le pido que habilite el micrófono para que pueda realizar la pregunta. Sí, mire, buenos días. En cuanto a, hicieron una pregunta del ABC contra el Brett Hall. Nosotros utilizamos ABC como tal. Y pues sí, por lo que veo ahorita en la plática sí hay una diferencia. La diferencia con el ABC es que tú le pones la capacidad pulmonar de inspiración del paciente. No sé si me explico. ¿Cuántos litros? El equipo te permite checar cuántos litros de aire mete en inspiración y sobre eso haces una media. Obviamente tienes un botón donde pulsas y te dice, te enseña el movimiento respiratorio, la gráfica del movimiento respiratorio. ¿Cuál es la desventaja aquí? A lo que nos hemos enfrentado nosotros es pacientes que duran de 10 a 15 segundos no son compatibles porque el estudio se te puede ir hasta media hora. Entonces, por la cantidad de pacientes que nosotros tenemos, pues la verdad no es viable el hacer ese tipo de pacientes. Ahora ya con la experiencia, obviamente nosotros tratamos alrededor de 15 pacientes con ABC, con una buena instrucción el estudio, digo, el tratamiento viene tardando alrededor de unos 15 minutos cuando máximo. Esa sería mi aportación o mi experiencia como utilizando el ABC del Muchísimas equipo gracias. Electra. Muchísimas gracias por ese aporte. Igual el espacio se abre para eso, que en todas en muchas instituciones no contamos con este tipo de instrumentos, a diferencia de otros lados, y el aporte, la interacción de personas que tienen experiencia en este tipo de dispositivos es importante. Muchísimas gracias por esa aclaración. Gracias. ¿Les parece si hacemos una última pregunta? Nos pregunta Karen algún tipo, consejo que nos puedan recomendar para el posicionamiento de un paciente de mama con uso de bolus que abarca pliegues, para que no quede espacio de aire entre ambos. Bueno, la principal función del bolus de los bolus es esa, es cubrir la zona que está la zona cutánea que está comprometida, ¿sí? Y reducir las bolsas de aire. Entonces, depende de qué bolus, tipo de bolus utilizas. Un ejemplo, si tienes una paciente con una lesión cutánea
y tiene mama, ese tipo de lesiones van a ser muy, voy a poner acá una imagen, todo estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, Sí, listo, de acuerdo. Entonces vamos a poner acá. Entonces tenemos el paciente, digamos que este es el tumor y está con la reacción cutánea. Digamos que un bolus de gel que te cubra o que te genere un cubrimiento total de toda esta zona va a ser muy difícil, no va a ser una zona homogénea. Pero si cuentas con dispositivos como bolus de Aquaplast o los diferentes bolus que se permiten adaptar a este tipo de estructuras y que te permiten hacer el molde, eh, te puedo garantizar de que te va a quedar. Importante acá hacer una muy buena presión, ¿sí? Sobre esa zona, ¿sí? Si la paciente llega a tener úlcera, puedes cubrirla con un pedacito de vinipel, ¿sí? Y sobre esa zona ejercer presión porque es la zona que más se necesita donde haya dosis de radiación. ¿De acuerdo? Entonces, depende muchísimo de los dispositivos con los que tú cuentes. Si cuentas con bolus que permitan hacer molde, excelente. Pero si tienes moldes de silicona, va a ser muy, muy, muy difícil. perfecto, muchas gracias. Bueno, nada más quiero darle gracias a Brenda, Camilo, Luis por esta presentación del día de hoy. Creo que todos aprendimos muchísimo. Gracias a todos los participantes por acompañarnos en una sesión más. Los esperamos la próxima sesión, el 2 de agosto, siempre a la misma hora. Les recuerdo que si no pudimos responder alguna de sus preguntas, pueden enviar su correo a training@rayoscontraelcáncer.org. Gracias por acompañarnos y qué gusto haber compartido con ustedes.